Estábamos viendo los dos gráficos que se construyen con los datos, el histograma y el diagrama tallo y hoja, que los dos nos muestran la distribución de frecuencias. Por eso son parecidos. Es decir, los dos estamos viendo cómo se distribuyen esas frecuencias, dónde están las frecuencias más altas, las más bajas, entre cuánto y cuánto están los valores de la resistencia a la tensión. Y acá en este también. Vemos dónde están las frecuencias más altas. Ahí están viendo bien, ¿no es cierto? Estoy compartiendo el Sí, sí. Sí, se gráfico. ve. Bueno, vemos, y acá nada más que en este, vemos los datos aparte, porque vemos acá el dato más bajo, 76, por ejemplo. Sería la de menor resistencia, 76. La de mayor resistencia, 247. Acá no vemos exactamente todos los datos, están agrupados ahí adentro. Vemos, como decir, la cantidad de datos o la proporción de datos que hay en cada intervalo. Pero bueno, la forma de la distribución es más o menos la misma. Bueno, después, por ahí vamos a ir viendo en los distintos ejemplos que muchas veces analizamos así un poco, digamos, o sea, básicamente cómo es la forma de la distribución. Por ahí lo que uno mira a veces es si la distribución es simétrica con respecto acá al medio, al centro, más o menos que serían 160. Bueno, donde esta distribución es bastante simétrica. Si bien no del todo, porque hay frecuencias un poco más altas de este lado, pero bueno, es bastante simétrica. Es decir, uno podría tener distribuciones según qué variable se analiza, con distintas formas muy diferentes. O sea, por ejemplo, esto es el caso de la resistencia a la tensión, que se le medía, bueno, a unos, no me acuerdo bien que era las muestras de aleación de aluminio líquido. Y va a haber un ejemplo completamente diferente. Digo, ¿qué pasa si yo analizo el ingreso de las familias en nuestro país o donde fuese que nos situemos? Vamos a encontrar, por ejemplo, que hay mayoría que tienen ingresos bajos y una minoría que tienen ingresos altos. Y esos que tienen ingresos altos, algunos son muy altos, que se escaparían del eje, ¿no es cierto? En el gráfico. O sea, tendríamos unas frecuencias muy altas en los valores bajos, porque, digamos, decir, los ingresos bajos serían muy frecuentes, y después iría bajando, 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 para los ingresos altos cada vez menos frecuencia. Y aparte medio que se iría hasta el infinito, particularmente esa distribución, por el hecho de que sabemos que hay valores muy altos, como que se alejan demasiado de la mayoría de los datos. Entonces, por eso uno a veces se puede encontrar con distribuciones con formas asimétricas, sería en ese caso, cuando es más alta de un lado, digamos, en los valores bajos y más baja en los valores altos. O al revés, podría ser, asimétrica. Bueno, cuando es así, digamos, el ejemplo que yo decía que son muy frecuentes los valores bajos, es a la derecha, porque se considera la asimetría para qué lado están esos valores poco frecuentes alejados, la cola de la distribución. Si fuese con los valores altos muy frecuentes y los valores bajos poco frecuentes, sería asimétrica a la izquierda, se llama en ese caso. Bueno, acá tenemos otro gráfico más. Todavía nos faltan ver, aparte, después aparece en la segunda parte un gráfico más que muestra la distribución de los datos. Pero está este gráfico, la gráfica serie de tiempo, que es distinto a todos los otros, porque este gráfico no me va a mostrar distribución de frecuencias.
No voy a tener en este eje los valores de la variable y acá la frecuencia. Es completamente distinto. Es para ver cómo varía algo en el tiempo. Entonces, cuando tengo alguna variable, o sea, o mejor dicho, datos tomados a lo largo del tiempo, o sea, analizo una variable, pero a lo largo del tiempo, como dice acá, que puede ser en distintos minutos, días, años, yo puedo estar mirando cómo varía minuto a minuto la temperatura de una máquina. O día a día cuántas fallas se producen. O año a año cuántos vehículos se venden, no sé. Entonces analizo a lo largo del tiempo. Y después puedo hacer un gráfico para ver cómo es esa tendencia a través del tiempo. Entonces ese gráfico que a lo mejor no, no está asociado a ningún concepto, ninguna de las definiciones que uno venía haciendo de frecuencia ni nada, sino simplemente es ver cómo evoluciona esa variable a lo largo del tiempo, y a lo mejor ustedes han visto en distintas situaciones cotidianas este tipo de gráficos. Entonces acá, por ejemplo, no sé si acá se aclara, son las ventas. Dice, las ventas de una compañía durante los últimos 10 años. Bueno, le dan los 10 años, cada año cuánto se vendió, y uno ve cómo va evolucionando. O un ejemplo donde va pasando por trimestres, y acá uno ve, esto pasa muy comúnmente, que hay ciclos, porque a lo mejor en una época del año se vende mucho, en otra época se vende poco, entonces se va produciendo un ciclo. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, los gráficos de tiempo, porque fíjense si yo hago, en estos ejemplos, hago un gráfico, un análisis de la distribución de frecuencias, y me olvido del tiempo. Entonces la distribución de frecuencias yo voy a tener cuánto se vendió cada año. Y lo que voy a ver entonces es los valores de esto, cuáles son más frecuentes. Es decir, bueno, es decir, qué sé yo, valores, acá arriba se repite bastante, las ventas entre 1600 y 1700 se repiten bastante. Acá abajo también, no sé. Entonces, pero no voy a ver esto, porque yo vería los distintos valores de la variable, que son estos que están acá, estarían en un eje horizontal los valores de la variable, y en un eje vertical vería la frecuencia de cada valor. Cuál se repite más, cuál se repite menos, pero el tiempo no lo tendría en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? No voy a ver esto, y el análisis que haga no tendría mucho sentido. Porque yo acá me va a interesar, por ejemplo, ver qué pasa, no sé, en el segundo trimestre, comparar este valor con este, después comparar este más bajo con este, veo que va subiendo. No sé, ver estos ciclos, qué sé yo, hacer otro tipo de análisis, digamos, pero no una distribución de frecuencia en algo que va variando en el tiempo. Entonces es importante ver acá lo mismo. Yo cómo voy a analizar la frecuencia sin tener en cuenta el tiempo, yo vería que a lo mejor se repiten más los valores acá arriba, pero no me voy a dar cuenta que en realidad esto fue en el 2009 y esto fue en el 2016. Entonces, digamos, para resumir esto, o sea, el diagrama de serie de tiempo me da una información diferente, pero que es muy útil, porque me está diciendo, si ahí yo veo que que hay un cambio a lo largo del tiempo, no tiene sentido juntar todos esos datos y hacer un histograma. Porque yo acá dentro de este histograma tendría, qué sé yo, que capaz que los valores estos de acá abajo fueron hace 10 años y estos fueron después, y mezclar todo eso en un solo histograma no tiene sentido. Bien, es decir que en todos los ejemplos que veníamos analizando, estábamos suponiendo que no era un caso de esto, sino que era, decíamos, analizamos las superficies cubiertas de las casas. Bueno, entonces ahí no es algo que evoluciona en el tiempo, es decir, es como que le saco una foto en un momento al barrio y digo, en este momento del barrio tienen, o estas 30 casas tienen estos metros cuadrados cubiertos. Es algo como les decía, como una foto ahí de lo que sucede. El tiempo no lo tengo en cuenta. Entonces sí, miro las frecuencias de sí, cuáles son la mayoría de las casas que metros cuadrados tienen. ¿Está claro? O sea, se complementa este gráfico con los otros, si se quiere,
me da una información distinta, pero se relaciona también en el sentido que me dice, bueno, según si yo veo casos así como esto, no tiene sentido hacer el otro análisis. Bien, vamos a pasar al material teórico número 2. Podríamos ver algo más de la práctica, pero o sea, acá tenemos las clasificaciones de las variables. Pero eso pienso que no va a tener problema, cualquier cosa pueden consultar, alguna duda. Por ejemplo, de algunos ejemplos de estudio donde sea imposible estudiar la población completa. Hay muchos ejemplos, pero el que analizábamos de los metros cuadrados de las viviendas, en ese, ¿se podría analizar la población completa? Bueno, un poco lo decíamos que sí, por ahí, o sea, esas 30 eran una muestra, pero como poder se pudiera haber estudiado la población completa. Entonces, desde las casas, de los metros cuadrados cubiertos. Ahora, hay otros, por ejemplo, que cuando tengo que medir la resistencia de las muestras esas de litio, no sé, tengo que destruirla a lo mejor para medir la resistencia, entonces ahí es imposible analizar la población completa. Bueno, después para hacer algunos gráficos, esto para hacer un histograma, por ejemplo, es un gráfico, bueno, acá sería un caso para hacer un histograma, donde ya están armados los intervalos con su frecuencia. Y el 6, es un caso para hacer un gráfico de series de tiempo, se puede hacer. Porque fíjense que fueron el número de errores, se fijaron 3 periodos, y en cada uno de ellos se observó durante 30 días el número de defectores. Bueno, están, digamos, separados, o sea, están por día por un lado, a su vez está por periodo, pero por ejemplo, si yo analizo lo del primer periodo, a lo largo de los 30 días, puedo hacer un gráfico de serie de tiempo. Primero. Y si no veo ninguna tendencia, ningún patrón, ningún ciclo, como veíamos en los dos ejemplos recién, puedo después sí hacer el análisis de la distribución de frecuencias. ¿Estamos? Es decir, si veo algo así no se puede, decíamos, pero ¿cómo tendría que ver? Si yo veo algo como aleatorio, como que no sigue ninguna tendencia, ningún ciclo, ni nada por el estilo, sino que son todos datos aleatoriamente, quiere decir que el tiempo ahí no tiene ninguna diferencia, digamos, entonces uno puede olvidarse del tiempo y hacer ahí sí el análisis de la distribución de frecuencias, como para ver cuáles son los valores más frecuentes, menos frecuentes, y todo ese, o sea, decir, hacer la tabla de frecuencias y el gráfico. Entonces, ¿cómo evoluciona a lo largo de los 30 días? Gráfico de serie de tiempo. Un poco, voy a ver en estos días de conseguir los datos ya en Excel. Ya todos los datos pasados a Excel de la práctica. Y como para poder hacer los gráficos, no me acuerdo si había muchos. No son en realidad tantos que hayan datos, pero bueno. Acá hay otro que tiene un montón de datos. No sé si están los archivos ya con los datos cargados o no. Y si no, vamos a tratar de que estén así ya directamente. Se puedan hacer los gráficos.
Dice, para el periodo que no se observe ninguna tendencia, patrón o ciclo, obtenga y grafique la distribución de frecuencia, lo que te decía recién. Después un poco vamos a ver algunos ejercicios, en las otras clases, ya algunos ejercicios resueltos. Bueno, y esto ya es con lo que todavía no vimos. A partir del 7. Vamos entonces a la parte... ¿qué son las 12 ya? A la segunda parte del material teórico. Que la segunda parte son esas medidas características. Son como indicadores o medidas que uno calcula a partir del conjunto de datos. O sea, me resumen la información. Y habíamos visto que se podían llamar estadísticos o parámetros porque el conjunto de datos puede ser de una población también. Muchas veces una muestra, pero también puede ser una población. Entonces, esa medida que uno calcula se va a llamar estadístico o parámetro y también va a tener una simbología diferente según si es estadístico o parámetro. Entonces vamos a ir viendo las distintas medidas con su simbología, las interpretaciones y todo eso. Tenemos dos tipos de medidas. Primero, las medidas de posición, que a su vez también podrían ser, bueno, estas tres podrían ser de un tipo y estas de otro, si se quiere. Y después tenemos otro tipo de medida, que me da otra información. Estas medidas de posición, como ya lo dice, o sea, posicionan el conjunto de datos. Por ejemplo, estas tres me posicionan al centro de la distribución. Al centro de la distribución. Nosotros veíamos algunos gráficos, como el histograma ese que estábamos viendo, es decir, bueno, el centro de la distribución hablábamos. ¿Dónde estaría? ¿En 160? Bueno, eso se puede calcular. El centro de la distribución, y son estas medidas. La más conocida, la media aritmética. Media, a secas, le decimos. ¿Qué es el promedio? ¿Media o promedio? Cuando hablamos de promedio, hablamos de la media. Y ustedes ya saben lo que es un promedio. Se suman todos los datos y se divide por la cantidad de datos. Ahora vamos a ir viendo algunas cosas más de la media, el promedio. Pero la definición, ustedes ya saben de qué se trata, la media. Y después vamos a definir otras dos medidas más, que también marcan el centro. Entonces nos vamos a meter un poquito más en todas estas medidas de tendencia central que marcan el centro, ¿no es cierto? La media, como acá está definida, la forma de cálculo, sumo todos los datos y divido por la cantidad total, también se puede calcular así. ¿Y qué es esta otra fórmula que aparece? Por ejemplo, acá, multiplicar cada valor por su frecuencia. Bueno, cuando uno tiene armada una tabla de frecuencias, a ver si tengo un ejemplo, nos vamos después más abajo, pero un ejemplo, más fácil verlo con la variable discreta, esta. Es decir, ¿cómo calculo el promedio de estos 50 datos que teníamos acá? Que era el número de unidades vendidas por día. Tengo que sumar los 50 datos, que acá había un error ahí, dos metidos. Pero para sumar los 50 datos aprovecho ya que acá, digamos, igual es bastante extensa esta tabla, podría ser mucho más corta y uno se ahorra los cálculos haciendo cada dato por su frecuencia. O sea, el 84 aparece 2 veces, el 85 4 veces. Entonces uno multiplica 84 por 2, más 85 por 4, más 86 por 3, el 88 aparece 10 veces, más 88 más 94, y listo. Y después divido por 50. Pero como la frecuencia relativa ya está dividida por 50, yo puedo hacer directamente 84 por 0,04, más 85 por 0,08, más sucesivamente 94 por 0,02. Y eso ya es el promedio. No tengo que dividirlo por 50 porque ya está dividida la frecuencia relativa.
Esa es esta otra fórmula que está acá. Cada valor por su frecuencia relativa, FI. Directamente, y no hay que dividir por nada. De 1 a R, dice R, que sería, bueno, la cantidad de filas que hay en esa tabla, la cantidad de clases. Siempre entonces todas las medidas, por ahí está el cálculo para hacerlo de las dos formas. Para esa variable discreta me tienen que dar lo mismo, hacerlo así obviamente o hacerlo así. Dato por dato. Ahora, si la variable es continua, hay que tener cuidado, no sé si seguramente está aclarado más por ahí, porque, ¿qué valor uso como X? O sea, cuando yo tengo la variable continua y tengo la tabla, también voy a hacer lo mismo, pero ¿qué pasa? Ahora tengo un intervalo acá, no tengo un valor que yo digo, hago este dato por 3 más este por 6. Entonces ahí usamos el punto medio, que acá estaba escrito en la tabla. Este es el punto medio del intervalo, entre 79 y 91, hasta el 85. Entonces uso como dato, es decir, estos tres datos que están en el intervalo, hago de cuenta que valen los tres 85. Y así con todos los intervalos. Pero acá nos damos cuenta que no es exactamente, porque yo tenía tres datos acá, pero yo estoy suponiendo que los tres son 85, entonces no es exactamente como agarrar los datos así como están acá. Entonces yo tengo el 85, tengo el 90, tengo el 80, es decir, me puede dar parecido el promedio, pero no me va a dar exactamente igual si lo calculo con todos los datos uno por uno o si lo calculo con la tabla, con estos valores de acá. Bien, eso entonces para tener en cuenta con respecto ahí cuando uso la forma, digamos, más resumida así, de hacer el promedio a partir de la tabla. Características del promedio. Bueno, toma en cuenta todos los datos. Ahora vamos a ver otra medida que no tiene en cuenta todos los datos. Y después repasamos bien un poco las características de cada una de las medidas. La mediana. O sea, esta es otra medida que también marca el centro, pero se obtiene muy distinto al promedio, de una forma muy distinta. Dice el valor que acumula el 50% de las observaciones ordenadas de forma creciente. O sea, es el valor que está en el medio en el sentido del orden. La mitad de los datos son menores a la mediana y la otra mitad son mayores a la mediana. O sea que si yo los ordeno todos uno al lado del otro, en forma creciente, la mediana queda ahí, en ese sentido, queda ubicada en el medio. Vamos a los mismos ejemplos. A ver, acá. Bueno, vamos primero para la discreta. Acá está, ¿dónde estaba acá? Es decir, si yo tengo todos los datos ordenados de menor a mayor, los 50 datos, el que está en el medio es la mediana. Bueno, cuando es par son dos los que están en el medio. Es como que yo tengo dos grupos de 25 datos, entonces el dato 25 y el dato 26 son los dos que están en el medio. Pero, ¿cómo lo obtengo? O sea, en la tabla, en cierta forma, ya están ordenados los datos de menor a mayor. No tengo los 50 datos uno quito al lado del otro, pero yo de acá puedo sacar la mediana rápidamente. Y acuérdense que son 50 datos. O sea, no son estos que están acá que son, no sé, 10, 11 datos que tenemos acá. Y miro que está en el medio. No. Podría ser ese la mediana, pero también podría ser otro. Podría ser 86, podría ser 84 la mediana. ¿Dónde puedo mirar? A ver si alguien me puede decir. ¿Dónde miro para sacar la mediana en la tabla? Teniendo en cuenta que acumula un 50%. La frecuencia acumulada. Claro. ¿Y cuál miramos? Porque no está exactamente el 0,50. Miramos el que pasa, en realidad, aunque no esté cerca. Ah, listo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué es que pasa. Porque como yo quiero que está justo en la posición 0,50, y este valor que está acá es
incluyendo hasta el 87, yo llego hasta 0,32. Quiere decir que con el 87 no llego a 0,50. Y con el 88, incluyéndolo, llego al 52%. Pero incluyéndolo, entonces el 50% llego en el 88. Lo voy a mostrar acá en el Word. Imagínense que lo hago con números más fáciles. Tengo así, repetido cierta cantidad de números. Así. Entonces, en este conjunto, vamos a verlo acá. Entonces, en este conjunto de datos, a ver, ahí más o menos. Así visualmente, digo, más o menos. Ahí estaría la mediana. Entonces, si vamos a suponer que acá ya llegué a la mitad de los datos, entonces la mediana es 2. Pero si yo no llegué, le agrego acá un par de 6. Entonces yo digo, hasta acá, ¿llegué al 50%? No. Con el 3, sí, me pasé. Si yo llego, incluyo al 3, me paso de la mitad de los datos. Pero ¿cuál es el que está justo en la mitad? Un 3. Porque con el 2 no llegué. Entonces lo que yo tengo que mirar es cuál se pasa del 50%, y ahí me voy a dar cuenta cuál es, como justo ahí superé el 50%, cuál es el dato. Entonces acá el 88 es el que llega justo en el 50%, que es la mediana. Y como yo le mostré recién ahí en el Word, que yo empecé a escribir valores, si yo tuviese repetido el 1, por ejemplo, muchas veces, podría pasar que el 1 sea la mediana, más o menos, ¿no? Ahí estaría la mitad, bueno, de los datos ordenados. Entonces, dependiendo de cómo es esa distribución de frecuencias, podría pasar que cualquier dato sea no es que el que está justo acá en la mitad de las filas, no, podría ser el 84, podría ser, porque podría pasar que toda la frecuencia tenga mucha frecuencia, una frecuencia muy alta, de 84, y que ya llegue al 50%. O al revés, podrían ser todas frecuencias bajas y recién llegó al 50% en el penúltimo o en el último. Entonces, la mediana podría ser cualquier valor que está acá. Eso depende también de la forma, ¿no es cierto?, de la distribución. Si es más o menos simétrica, como pasaba acá, sí me queda más o menos en el punto medio entre el mínimo y el máximo, más o menos, me queda la mediana. Por acá fíjense que está más cerca del mínimo que del máximo. El 88. Estamos. Profe, entonces para mediana te fijaría más en la frecuencia relativa acumulada, ¿no es cierto? Sí. Siempre la frecuencia relativa acumulada, si uno ya lo tiene en la tabla, ya me da directamente la mediana. Claro. Después, para la continua voy a hacer lo mismo. Fíjense, acá también miro. Y lo único que acá tengo un intervalo. Entonces, por simplicidad, nosotros vamos a decir el punto medio también. Se podría hacer tipo una interpolación y dependiendo si este valor está más cerca del 50 o no, tomar algún valor acá adentro, más a la izquierda, a la derecha, pero bueno, ahí no tiene mucho sentido estar haciendo esos cálculos. Directamente tomamos el punto medio, como que la mediana es, si solamente tenemos esta tabla, decimos la mediana es 109. Bien, ahí se pasó el 50%. Bueno. A ver, antes de pasar, bueno, la moda la menciono porque es más sencilla, la más sencilla de todas. La moda es el valor con mayor frecuencia, o sea, el que más se repite, el de mayor frecuencia. Entonces,
es más sencillo de entender y también se puede obtener la moda para una variable cualitativa. Todas las otras medidas no, solamente para las cuantitativas. Pero yo, por ejemplo, tanto en ese ejemplo como en este, puedo decir cuál es el valor que más se repite. Lo veo rápido en el gráfico. El 88 también, aparte de ser la mediana, es la moda, porque es que tiene la frecuencia más alta. Ven que en la tabla también se ve fácilmente que ahí tenemos la frecuencia más alta, el 88. Pero este también lo puedo ver para la cualitativa. Porque acá no tiene sentido calcular promedio, por ejemplo, entre las zonas o mediana, pero sí la moda, que es sub. O sea, no es 34 la moda, ¿no? Siempre es un valor de la variable. Bueno, la moda es sub, porque se repite 34 veces. Es la que más se repite. Bien. Entonces ahí tenemos las tres medidas, moda, mediana y media. Digamos, mediana y media serían como más interesantes en el sentido que, bueno, hago un cálculo numérico o un ordenamiento de los datos. A ver, ejemplo. Este es justamente el de la variable discreta esa, el ejemplo 2.3 que veíamos recién, que nosotros ya sacamos la mediana, nos fijamos que era 88. Bueno, acá está calculado el promedio, o sea, si sacado con todos los datos uno por uno o con la tabla, en ambos casos me da, bueno, y lo mismo porque la variable discreta me da 88 con 44 el promedio. Fíjense que no coincide con la mediana, da bastante parecido. Y el promedio no tiene por qué ser un número entero, aunque la variable sea entera, sea discreta, el promedio no tiene por qué ser entero, y no hay que redondearlo tampoco. Imagínense si yo les digo, un alumno tiene en promedio, un determinado alumno en promedio aprueba 1,4 materias por año. Podría pasar, ¿no es cierto? Un año aprueba 1, otro aprueba 2, promedio 1,4. Otro alumno en promedio aprueba 0,8 materias por año. Yo no puedo redondearlos y decir, no, los dos aprueban 1. No, claramente el que aprueba 1,4 materias por año aprueba más cantidad de materia que el que aprueba 0,8. Entonces, bueno, el promedio no hay que redondearlo. Bien, mediana 88, como ya lo vimos. Y moda 88 también porque era el valor, o sea que tenía mayor frecuencia, era el 88. Características o algo que sucede con la media y la mediana. Antes de meternos en los cuartiles. Bueno, si la forma de la distribución es simétrica, la media y la mediana coinciden. Fíjense que acá esto está hecho con una curva, pero o sea, imagínense que esta es la distribución de frecuencia. Tiene una forma simétrica. Bueno, coinciden la media y la mediana. Aparte la moda también, porque tiene el pico también ahí en el medio. O sea, es simétrica, ¿no es cierto? A partir del centro, hacia la izquierda y hacia la derecha es igual la distribución. Entonces, ahí coinciden. Ahora, cuando es asimétrica, que yo antes le daba algunos ejemplos que pasa esta asimetría, bueno, ahí no coinciden. Y la media es un poco más alta que la mediana, en este caso. Si la asimetría es para el otro lado, la media es un poco más baja que la mediana. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto lo explican estos datos que están por acá. En el promedio, se involucra en el cálculo
o sea, en la media, se involucra en el cálculo todos los datos. En la mediana no, los ordeno, pero no es que yo sumo. Entonces en la mediana no importa si esta magnitud está más lejos o más cerca. Cuando llegué a la mitad, ahí va a estar la mediana. Pero en cambio en la media sí influye, si yo cambio un dato, si un dato acá lo alejo un poco, lo acerco, la media cambia. Yo no les mencioné antes la simbología, que está ahí, lo veíamos así en el apunte, pero bueno, cómo es digamos, con la rayita arriba, la media, con la ondita arriba es la mediana. ¿Dónde está la mediana? ¿Dónde está el símbolo acá? Bueno, acá. Ahí, por ejemplo, aparece la mediana. Bien, bueno. Esa es la simbología que para muestra. Acá estamos haciendo siempre como si los datos fuesen de una muestra, o sea, después vemos cómo cambia si una población la simbología, pero bueno. Entonces, por eso digo la media, que es mayor acá que la mediana, y acá es menor. Entonces, se dice que la media es sensible a valores atípicos. ¿Qué significa? Que si yo tengo un valor muy alejado, ya sea grande acá, o en esta distribución ya sea acá muy bajo, va a tirar un poco la media para ese lado, más que la mediana. Porque a la mediana no le influye qué tan lejos cerca está. Entonces, por eso, como acá estamos suponiendo que hay algunos datos acá bastante alejados, es que la media se vino un poco más para la derecha. Sigue marcando el centro, digamos, porque esta media es como un centro de equilibrio. De hecho, es como un centro de masa, si lo relacionamos con física, matemática, digamos. Es como si esto fuese una plancha homogénea. Bueno, el centro de masa estaría ubicado donde está la media. Entonces, siempre me marca el centro, pero como lo marca de una manera diferente a la mediana, no coinciden. La mediana, ¿cómo sería gráficamente? Para si yo tuviese que indicar gráficamente. Bueno, con área. Así como los porcentajes me lo indican las áreas, que yo les explicaba antes en el histograma. Entonces, si yo quiero marcar la mediana, agarro el área, o sea, el área esta, la corto a la mitad, que me queden dos áreas iguales, y ahí estaría ubicada la mediana. La media sería como el centro de masa, y la mediana como que divide el área en dos mitades iguales. Bueno, se está por cortar el tiempo nuevamente. Vamos a entrar a una tercera reunión, así termino con lo último de esta parte.